¿Sí? Bueno. Si mal no recuerdo, habíamos terminado en Romanos 7. Carta a los Romanos, Así es. capítulo 7. Ese es el punto culminante crítico del apóstol, porque en la tesis que él plantea desde el principio de la carta, para sostener la tesis de que el hombre solamente es justificado por la fe en Cristo resucitado, muestra ya en carne propia, en Romanos 7, que desde lo humano no se puede hacer nada, desde lo solo humano, no se puede hacer nada para alcanzar la redención. Esto es lo que él está tratando de plantear, lo que trató de decirle Jesús a los fariseos, que no era una cuestión de obedecer reglamentos ni leyes, la salvación, que no se trataba de un mérito solamente humano. Por la fe adquirida en el bautismo, el ser humano entra en el orden sobrenatural, en el orden de la gracia, y ahí, al dejarse alcanzar por Cristo, es capaz de redención. Hola Danilo, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Vos No me bien? podía conectar. No me podía conectar, digo. Bueno, ahora sí. Ahí ya estamos. Bárbaro, recién arrancamos, mirá. Muy bien. Lo estamos grabando igual esto. Ah, bueno, pues si no yo lo iba a grabar para Lili que no se puede conectar. Sí, no, ya me contó Liliana que andaba con lío, sí, sí. Yo, en realidad, están todas grabadas estas clases. ¿Mm? Sí, sí. Digo porque después cuando quieran revisar alguna cosa para preparar la materia, yo este año las voy a dejar las clases. ¿Mm? En el canal. Muy bien. Y están subidas ahí al Classroom. ¿Mm? Correcto. Sí, yo la Bueno. clase pasada que tuve la miré de ahí. Ah, bárbaro, bárbaro. Sí, muchos hacen eso. Bueno, justo estamos en el capítulo 8 de Romanos, recién empezamos. Muy bien. Bien, estábamos por ahí contextualizando un poco este capítulo con el anterior, con el que vimos la clase pasada, Romanos capítulo 7. Ahí Pablo muestra el límite, entonces, meramente humano-natural, ¿no?, de una ley en el cuerpo, dice él, que se opone a la ley del espíritu. Nosotros tenemos que entender ese aparente dualismo antropológico como la ley del cuerpo sería la ley en orden natural, las leyes de la naturaleza, la vida solamente humana. La ley del espíritu, la ley de la gracia, es la ley sobrenatural, es decir, es el otro orden al cual el bautizado está abierto, casualmente por la inhabitación trinitaria en el bautismo. El alma ha sido adoptada nuevamente por Dios, se ha hecho hijo de Dios a partir del bautismo. Esta es una tesis paulina que yo la voy a remarcar mucho en el transcurrir de este capítulo 8 y capítulo 9. Ustedes vieron que tratamos de hacer muchas veces un excursus o también una bajada catequética a la pastoral de hoy, al momento de la iglesia en el que estamos viviendo, porque además de ser el que Dios nos ha puesto, es en el que nosotros tenemos que ejercer como docentes, ¿sí? Hoy hay a veces dentro de la iglesia algunas líneas pastorales un poco confusas con esto, ¿sí? Confusas o confundidas. En el sentido de que parece ser que por el mero hecho de haber venido a este mundo uno ya es hijo de Dios. No hay que olvidar que la filiación es adoptiva. Se es hijo de Dios por Jesucristo, que es el verdadero hijo de Dios. Es decir, uno es hijo en el Hijo. Uno no es hijo de Dios por ser hijo de Adán. Por supuesto que tiene impresa la imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto?
Pero no hay que olvidar lo que hizo el pecado con eso, el pecado original. El pecado original desfiguró la imagen y semejanza. Solamente está restaurada en Cristo. Eso después lo tenemos que ver bien en la carta a los Efesios. Pero en Cristo la imagen y semejanza se ha restaurado. Ahí está la redención. Esto es lo que está tratando de decir Pablo. Le vamos a escuchar, lo vamos a escuchar después en el capítulo 9, sobre todo hablar del pueblo de Israel. ¿Y cuál es el verdadero pueblo de Dios? Bueno, en este capítulo 8 que hoy vamos a leer, vamos a ver cómo sigue esta historia tan desesperada que el apóstol acaba de escribir en Romanos 7, en donde en un momento de ese capítulo se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Bueno, a ese callejón sin salida, aparentemente en el orden natural, Pablo va a seguir desarrollando el tema ahora en el orden sobrenatural en el capítulo 8. ¿Quién podría ser tan amable de hacernos escuchar el capítulo 8? Vamos a leerlo entero, ¿eh? Si alguien puede. Yo puedo leer. Nico, ¿dijiste vos, Nico? Sí, yo puedo. Ah, perfecto. Gracias. Por favor. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús. Y del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús, te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que era imposible a la ley, reducía la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas la del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Hasta ahí, hasta el 13. Vamos a hacer una pausita, Nico. Muchas gracias. Estamos leyendo la traducción de Biblia de Jerusalén, ahí la que sonó recién. Recordemos que es carne en el Nuevo Testamento, sarx en griego. Carne es el estado de debilidad humana, no es lo material solamente. No es lo material la carne y lo inmaterial el espíritu. No es del todo precisa esa distinción. Carne es el estado de debilidad del hombre. ¿Sí? Por supuesto que esto se ve mucho más en lo material que lo inmaterial del hombre, claro que sí. En ese sentido, dice en el 12, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, es decir, no somos deudores de nuestra debilidad para vivir en la debilidad. Ahí irrumpe en el discurso paulino la noción de vida en el espíritu. La vida en el espíritu es la que viene a traspasar de algún modo ese abismo que el apóstol ha tratado de describir hasta lo que va de la carta, en donde les había dicho al principio que estaban tan lejos de Dios, tanto judíos como gentiles. Por más que el pueblo judío haya sido depositario de las promesas y de la ley, estaba tan lejos de Dios como el pagano. Si no hubiese sido porque Dios
envió a su propio Hijo en carne, es decir, en debilidad. ¿Sí? Eso quiere decir Juan 1:14. Y el Verbo se hizo carne. Se hizo debilidad, sin él ser débil, se hizo debilidad. Y habitó entre nosotros. Bien. ¿Podemos seguir con el versículo 14? En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros. Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza, de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Porque nuestra salvación es en esperanza, y una esperanza que se ve, no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero esperar lo que no vemos es aguardar con paciencia. Y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Por lo Espera un demás, poquitito ahí, perdón, está bien. Paramos un poquitito en el 26. Bueno, ahora se afina un poco más esta vida en el espíritu. El espíritu es la condición sin la cual no se pueden algunas cosas. En el 16, el espíritu es el que nos hace hijos adoptivos y es gracias al cual podemos exclamar Abba Padre. Nosotros podemos dar testimonio gracias al espíritu que habita en nosotros, que nos hace dar testimonio. Ahí somos hijos de Dios, con ese espíritu de Cristo. Sin ese espíritu de Cristo no tenemos revelación de eso. Primera cosa, no quería interrumpir. Bueno, está esto de espíritu de hijo y espíritu de esclavo. Antes de Cristo el espíritu era el espíritu del miedo, el espíritu del temor, donde se sucumbía por la conciencia de esa carne, por la conciencia de esa debilidad. Por eso el apóstol exclama en el capítulo 7, ¿quién me salvará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Ahí está el espíritu del temor, el espíritu del esclavo que le teme a su amo. Mientras que el espíritu filial, el espíritu de adopción, que solo se tiene por el Espíritu Santo, es un espíritu de confianza. Por más que se siga en la carne, por más que se siga sufriendo, no se puede concebir una existencia cristiana sin el sufrimiento. No hay el cristianismo sin cruz, ¿no es cierto? Miren qué vigencia tiene esto. Fue una de las banderas del pontificado de Benedicto XVI. Cuidado con un cristianismo sin cruz. No es cristianismo. Nunca lo fue ni podrá serlo. Eso es lo que dice el 21. Ser liberado de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿Dónde está la libertad de los hijos de Dios? De no sucumbir ante el miedo.
de no ser esclavos del miedo, por más que se viva en la debilidad. El 20 decía, la creación en efecto fue sometida a la vanidad. Y el 22 dice, sabemos que la creación entera, con nosotros adentro, gime hasta el presente y sufre dolores de parto. A veces, somos tentados desde nuestro corazón a creer que la acción pastoral de la iglesia tiene que terminar con todos los males del mundo, y sabemos que eso choca con la Sagrada Escritura, lo cual no quiere decir que no tengamos que hacer nada, por supuesto que no. Pero no podemos esperar un mundo ideal. El mundo ideal va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva del Apocalipsis únicamente, no lo vamos a generar nosotros. No. El Señor de la historia es uno, no somos nosotros los señores de la historia. A veces dentro de nuestra propia, dentro de nuestra Santa Madre Iglesia, se proponen acciones pastorales con sistemas donde no se excluya ni a uno solo. Y eso choca con el Evangelio. Eso choca con la Sagrada Escritura cuando Jesús nos dijo, a los pobres los van a tener siempre con ustedes. Repito, esto no quiere decir que Cáritas no sirva para nada, ni que no haya que ayudar al indigente. Claro que sí, es un mandamiento, ¿sí? Apiadarse. Es un acto de misericordia, claro que sí. Pero no creer que por la acción nuestra el mundo tiene que ser el mundo perfecto, porque solamente va a ser perfecto cuando el Señor vuelva. Solamente Él lo va a poder hacer perfecto. Digo porque hay... Perdón, sí. No, perdóname. Decía que cuando se termina el reinado del príncipe de este mundo, cuando el Señor vuelva. Exacto. Cuando sea de vuelta encadenado. Y el enemigo en ser vencido último será la muerte, eso lo dice Pablo, ¿no? Yo quería decir algo y se me pasó y no lo puedo encontrar ahora. Bueno, no importa, ya estaremos por acá. Profe, yo tengo una pregunta, no sé si ¿Sí? tiene mucha relación con esto, pero justo se me surgía. Cuando vuelva Jesús después de la parucía y bueno, los cielos nuevos y la tierra nueva, nuestros cuerpos van a ser como glorificados en Jesús, ¿no? Como resucitados. Pero yo lo que no entiendo es cómo, digamos, permanece el alma, que es espiritual, en el cielo. ¿También tiene como un cuerpo glorificado? Porque estoy leyendo algunas cosas del catecismo y no lo entendí muy bien. Y después escuché algunas conferencias de un padre que vive en España que me gustó mucho, pero también hablaba como que nuestros cuerpos iban a ser en el cielo, en un estado que no podemos imaginarnos, pero que íbamos a poder, digamos, percibir a Dios con nuestros sentidos. Pero bueno, no me queda muy claro. Mirá, el que más acerca a eso es San Pablo, justamente. En fragmentos que por ahí nosotros los pasamos y no nos quedamos demasiado. Se me viene un fragmento de la primera carta a los Corintios, que eso no lo vimos. Le preguntan, sí, y en la segunda de los Tesalonicenses también. Le preguntan cómo será la resurrección. Esa pregunta hacen, ¿qué pasará con los cuerpos? Si es el mismo cuerpo, si va a ser otro cuerpo. San Pablo lo que dice es que va a ser el mismo cuerpo transformado gloriosamente. Habla de una transformación gloriosa. Es uno de los puntos más oscuros de la teología, sobre todo de la faceta de la teología de los novísimos. La teología de los novísimos es la que se ocupa del juicio, infierno, muerte, purgatorio, cielo. ¿Cómo será la humanidad? Incluso la humanidad de Jesucristo, ya glorificada después de la resurrección, es uno de los puntos más oscuros de lo que se nos ha revelado. Esos 40 días que el Señor está resucitado con los apóstoles, de su cuerpo sabemos muy poco, y lo muy poco que sabemos además es muy
genera muchas dudas, muchas preguntas. Sabemos que tiene dominio sobre la materia y que traspasa las leyes de la materia porque, por ejemplo, tenemos el pasaje de la presencia de Jesús en el cenáculo que entra sin abrir las puertas a través de las paredes. Sabemos también que podía comer, a pesar de que no necesitaba comer, podía comer. ¿Se acuerdan que se habían asustado los discípulos y él les muestra y se hace tocar para que vean que él no es un fantasma, que no es un puro espíritu con apariencia, ¿no? Lo más curioso de todo es que ese cuerpo no sabemos cuán reconocible va a ser, porque se acuerdan que los discípulos al principio no lo reconocían. Y habían vivido 3 años con él, comido con él, dormido en el mismo lugar que él, y no lo reconocían. No se animaban a decirse entre ellos que era el Señor, ¿no? Les pasa en Emaús, les pasa cuando está ahí a la orilla de Getsemanino, del Tiberíades, que les pide si tiene algo de comer, que solamente Juan se da cuenta y dice es el Señor. San Pablo lo que dice es que nuestros cuerpos van a ser transformados en estado de gloria. La resurrección, Aldana, sí, se vuelve a unir el alma con su cuerpo, tanto para la salvación como para la condenación. Porque en la resurrección de los muertos después del juicio universal, no del juicio particular, del juicio universal, todos resucitan para la salvación o para la condenación. Es decir, el alma que hoy está gozando de la presencia beatífica, de la visión beatífica, de la presencia de Dios, después va a tener un gozo todavía mayor porque va a también gozar su cuerpo transformado gloriosamente. Y el alma que ya esté para siempre perdida de la posibilidad de estar con Dios, también va a resucitar. Y su cuerpo también va a pasar y va a tener que vivir con eso. Su alma y su cuerpo no van a poder ver más a Dios. Sí. Les recomiendo, se me viene ahora, hay un padre acá en la ciudad de La Plata que hizo un curso en su parroquia, lo hizo por Facebook. Es el padre Jonathan Guzmerotti, de la parroquia San Francisco de Berisso. Hizo unos cursos muy lindos sobre estos temas, con preguntas de la gente, muy lindo estuvo. El profesor Mayer-Egger también, si tienen a la Fundación Santa Ana en Facebook, está haciendo un curso en este momento sobre los novísimos, todo virtual, donde se explican mucho estas cosas, ¿sí? En los ratos libres, ahora en vacaciones, si tienen ganas, les recomiendo que Sí, yo vi uno, creo que Misioneros Digitales, algo de eso. Habían hablado del tema. Ajá, sí, sí. Viste que hay algunos cursos que dan Misioneros Digitales. Es una página ¿De Santa Ana? Ajá. No. La página se llama Misioneros Digitales. Ah, misioneros. No escuchaba la palabra. Ah, sí. Misioneros digitales. Sí, todos los días dan el Evangelio del día, la aplicación y demás. Ah, mira. Y además dan pequeños cursos. Y creo que en alguno de ellos escuché algo sobre ese tema. Mira qué lindo. Mira. Es un tema que normalmente no se toca, o no se habla poco. Sí, y es realmente una pena porque me parece a mí que le da mucha fuerza a la vida de un cristiano. Que le hablen, que le prediquen frecuentemente sobre los finales, ¿no? Sobre el fin de la vida, porque en realidad esto es... A todos nos resulta muy fácil decir que esto es un camino hacia otra cosa, pero cuando eso no se dice y no se dice y no se dice, bueno, es más difícil vivirlo. Y es muy importante, pierde objetivo.
Y claro, porque ¿estamos de paso o no estamos de paso? Con esto mismo que estamos viviendo hoy, que parece bueno, que fuera casi el infierno infectarse con un virus, y en realidad, si nos tocara infectarnos con un virus y que el Señor nos llamara de esa manera, no sería nada más ni nada menos que un paso a lo que Él tiene preparado para nosotros, ¿no? Sí. Y yo creo también que es muy importante que esto lo prediquen los sacerdotes. Por más que después los laicos en una clase, en una charla fraternal, nos pasemos información o libros, pero que los sacerdotes prediquen esto. A mí por lo menos me resulta muy significativo, y ni te cuento cuando son sacerdotes jóvenes, ¿no? A uno le da bastante esperanza eso. Son temas muy lindos, incluso, bueno, a veces hablar de la muerte, hablar del juicio, hablar del purgatorio, son temas duros, pero... Aparte que no tenemos real dimensión de las cosas. Yo mientras vos estabas hablando, yo estaba pensando, tuve la gracia de ver muchos cuerpos incorruptos en Europa, y el Padre Pío, como es, Bernardita, y bueno, en un viaje que hice el año pasado. Y uno cuando ve esos cuerpos que parecen realmente dormidos, y hace 100 años, viste, que se murieron, uno piensa realmente, esto volverá a ser así el día de mañana, por más que nuestros cuerpos se corrompan bueno, hay los mismos, las mismas personas que son cremadas, ¿no? Los cuerpos cremados y demás, y uno se pone a pensar en eso, ¿no? Porque será bueno cremar el cuerpo, pero en realidad, como va a tener otra dimensión, a mí me hace pensar que, bueno, el cuerpo cremado también va a ser resucitado, igual que aquel cuerpo que está incorrupto hoy, ¿no? Ah, sí, sí. Para Dios nada es imposible, y también podríamos preguntarnos dónde está el cuerpo de Adán, o de Moisés, o de Abraham, que no se cremaron, pero los siglos se encargaron de Bueno, un sí, trabajo. todos los cuerpos, ¿no? Sí, Pero sí. yo digo cremado porque es la imagen Sí, más clara, ¿no? es la pregunta que Dios, se ¿no? nos viene a De todos. la materia. Sí, claro, sí, seguro. Sí, 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 sí. Sobre todo que hoy es tan común, ¿no? Porque antes por ahí no se Mm. hacía, pero hoy es muy común. Bueno, yo me acuerdo en la primera charla del padre Gusmerotti, que habló sobre la muerte, el 70% de las preguntas venían por este lado, por el de la cremación. La duda. Primero, la duda a qué decía la iglesia. ¿Sí? Y bueno, la necesidad de precisar. Una cosa es que no se condene, y otra cosa es que se recomiende. Que en realidad, bueno, en definitiva, no es ni una cosa ni la otra. Es decir, no se condena, pero tampoco se aconseja. Es mejor Sí, dicho, se desaconseja. ¿Sí? pero sin embargo, si se hace, se dice que las cenizas tienen que estar enterradas o depositadas en un solo lugar, no esparcidas. No, y lo posible en un lugar santo. Por Sí, eso, sí. por eso las parroquias que tienen itinerarios, la mayoría están llenos, ya los itinerarios tienen que hacer itinerarios nuevos, Sí, sí, porque sí. hoy es una práctica muy común. Sí, sí. Y ahora bajo este protocolo sanitario es obligatorio. Es Claro. obligatorio aunque no quieras, aunque te mueras de otra cosa, se te cayó un Por las dudas. piano cuando caminabas por la calle, vas igual, aunque no tuvieras ni una tosecita ni nada. Eso hay que tenerlo en cuenta, que en definitiva uno tiene que ir a un lugar, sobre todo que es muy importante que en un cinerario, además, se reza en esa parroquia, se reza
frecuentemente misas por los que descansan ahí. ¿Mm? Sí, claro, claro. Así que bueno. Bueno, nos fuimos del tema. No, pero está bien, porque esto pasa mucho en la práctica docente de esta materia. Sí, sí. No sé si ustedes ya, creo que ustedes, algunos ya están teniendo experiencia. Sí, Aldana tiene experiencia. Pasa esto, es decir, los alumnos bajan mucho la rama para que uno se suba a diversos temas. Y está muy bien, está muy bien. Bueno, si no les parece mal, nos vamos hablando de bajar. Nos vamos a bajar de esto y subimos de vuelta porque nos quedan 3 minutos. Y si seguimos leyendo se va a cortar. Así que nos vemos en un minutito. ¿Sí? Dale. Ok. Gracias, profe.